¿Qué pasaría si Jesús hubiera vivido un amor secreto que se borró de la historia? Lo que escuchará ahora es uno de los mejores tabúes del cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas verdades fueron enterradas por la historia oficial? ¿Cuántas enseñanzas sagradas fueron borradas, distorsionadas o simplemente olvidadas? ¿Por qué amenazaron las estructuras del poder religioso? Y si te dijera que entre las páginas censuradas de textos antiguos hay algo tan revelador, tan inquietante, ¿eso podría cambiar todo lo que siempre creías sobre la vida de Jesús? Hoy nos sumergiremos en una de las revelaciones más ocultas y controvertidas de toda la historia bíblica. Un secreto espiritual mantenido durante siglos. Una verdad que fue susurrada por textos gnósticos, rechazada por los consejos y oculta de la mayoría de los fieles. No estamos hablando de teorías o ficción fantasiosas. Estamos hablando de manuscritos reales, documentos antiguos que revelan un lado de Jesús que nunca has escuchado en los púlpitos de la iglesia. Su nombre, Mary Magdalene, la mujer más enigmática de toda la narrativa cristiana, venerado por algunos, rechazado por otros y eliminado por muchos. Pero, ¿qué la hizo tan peligrosa para los líderes religiosos de la época? ¿Por qué algunos evangelios prohibidos lo expresan con Jesús tan íntimamente, tan profundo que nos obliga a repensar todo lo que sabemos sobre el Mesías? Imagine por un momento que los apóstoles no estaban solos al lado del Maestro, que había alguien que entendía las palabras de Jesús en un nivel espiritual superior, que había una conexión no solo emocional sino sagrada entre el Salvador y una mujer elegida. ¿Era eso solo simbólico? ¿O existió un rito sagrado, un matrimonio espiritual como se enseñó los gnósticos? Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en el desierto egipcio, revelan algo extraordinario. Pasajes donde Jesús llama a María Magdalena de su compañero, extractos en los que recibe enseñanzas secretas de que otros discípulos no tenían acceso. Y hay más. Hay un evangelio, rechazado por los consejos oficiales, donde se describe como el que conocía el todo. ¿Por qué se borró esta historia? ¿Qué fue tan peligroso en la idea que Jesús podría haber compartido su misión con una mujer? ¿Era solo una metáfora espiritual? ¿O nos enfrentaríamos a uno de los mayores secretos de la fe cristiana? Estas preguntas están resonando hasta el día de hoy, entre los académicos, teólogos y buscadores de la verdad. La posibilidad de que Jesús participó en un ritual gnóstico de unión espiritual con María Magdalena no es solo provocativa, ella es transformadora, porque nos invita a ver el Evangelio no como un texto de control, sino como un llamado a la revelación. Y si todo esto es cierto, ¿qué más nos escondió? ¿Qué otros fragmentos de fe fueron arrancados de las Escrituras para mantener la narrativa que conocemos? En este video comencemos a desentrañar este misterio enterrado. Examinemos lo que dicen realmente los antiguos manuscritos, lo que los primeros cristianos gnósticos creían, y por qué la Iglesia oficial luchó tanto para silenciar a esta parte de la historia. Porque tal vez, entre los secretos de María Magdalena, sea la clave para una nueva comprensión de la verdadera enseñanza de Dios. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos puede no solo desafiar tu fe, puede revelar algo que nunca imaginaste sobre la misión de Jesús en la tierra. Estamos viviendo días en que las profecías se cumplen entre sí ante nuestros ojos, pero la mayoría todavía caminan en la oscuridad, pegadas a verdades incompletas que se han ocultado cuidadosamente a la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora piense, ¿qué pasa si justo lo que se ha tomado de las Escrituras que ha estado buscando durante años? Respuestas que pueden iluminar su camino, fortalecer su fe y revelar el verdadero propósito de Jesús. Poderoso para ti, evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido tomadas. Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta hecha para aquellos que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y volver a conectarse con el auténtico Cristo, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. En este momento, está disponible en el primer comentario fijo. Pero hay muy pocas unidades y se eliminará pronto porque contiene información espiritualmente confidencial. Su copia y permiten que esta verdad comience a transformar su vida.
Si eres uno de los primeros en descargar, vuelve aquí y escribe, Amén. Este será tu acto de fe, y hoy Dios puede abrir una puerta que no podrías imaginar estar a punto de abrir. Ahora respire profundamente, porque lo que viene a continuación puede ser aún más sorprendente. Hablemos sobre el contexto olvidado, un tramo enterrado de historia de sagrada, ignorada deliberadamente durante siglos. Una parte de la narrativa cristiana que, si se rescata, tiene el poder de provocar no solo debates, sino también para despertar la conciencia. ¿Quién, de hecho, era Mary Magdalene? Durante mucho tiempo, se redujo a una caricatura injusta, una mujer marcada por el pecado, confundida con otras figuras bíblicas y a menudo silenciada por las interpretaciones patriarcales de la fe. Pero esta imagen se construyó cuidadosamente, porque la verdad sobre María Magdalena es mucho más profunda y más peligrosa de lo que quieren que sepas. En los textos que fueron expulsados de los consejos oficiales, especialmente en el Evangelio de Philip, aparece en una luz completamente diferente. Allí, Magdalene no es una figura secundaria. Ella no es solo un seguidor. Se llama koinonos, una palabra que, del griego, significa compañero e íntimo. Y más que eso, representa una conexión espiritual, un pacto del alma y la misión. Alguien que entendió, enseñó, recibió y mantuvo revelaciones que no todos los apóstoles podían escuchar. Este mismo texto afirma que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y a menudo la besó. Un gesto que a primera vista puede parecer solo afectivo, pero en el universo simbólico del gnosticismo, el beso representa la transmisión del pneuma, el espíritu divino, la sabiduría sagrada que solo pueden ser recibidas por aquellos que están espiritualmente listos. Por lo tanto, los celos y la tensión de Peter con los otros discípulos. Por lo tanto, el intento constante de borrarlo de la historia. Porque lo que Mary Magdalene representa es una amenaza directa para el modelo de jerarquía construido más tarde por la Iglesia. Un modelo que centralizó el poder, que excluyó a lo sagrado femenino y decidió qué voces merecían ser escuchadas y cuál debería ser silenciada. La tradición gnóstica vio al mundo como una prisión de ignorancia, y la salvación no vendría por reglas, sino por conocimiento, gnosis. Y de esta manera, María Magdalena fue considerada la iniciada, la mujer que no solo siguió a Jesús, sino que había entendido su esencia, el único que podía apoyar ciertas verdades en su corazón, porque su espíritu se había despertado. En muchos de estos manuscritos encontrados en Nag Hammadi y ocultos durante siglos, se retrata como un receptor de revelaciones secretas después de la resurrección. En el Evangelio de María, hay un momento crucial en el que, después de que llegó Jesús, los discípulos están confundidos y asustados, y es ella quien los consuela, los guía e informa visiones que tuvo con el Maestro. Peter, una vez más, cuestiona su autoridad. Él pregunta por qué Jesús hablaría con una mujer y no con ellos. La respuesta proviene de otro discípulo. Si la consideraba digna, ¿quiénes somos para contradecirlo? Este pasaje no solo denuncia el conflicto interno de los primeros cristianos, sino que es amplio la resistencia al liderazgo espiritual femenino. Muestra cuánto molestó la autoridad de Mary Magdalene, y tal vez por eso, siglos después, fue etiquetada como una prostituta. Como si fuera necesario borrar tu sabiduría con vergüenza, como si fuera necesario manchar su imagen para que la verdad que llevaba no era voz. Dentro del gnosticismo, el matrimonio sagrado no es un acto carnal sino simbólico. Representa la unión de las polaridades divinas, logotipos y Sofía, el Cristo y la sabiduría. Esta unión no fue celebrada por instituciones, sino por el despertar espiritual mutuo. Era un reconocimiento que dos seres se habían encontrado al mismo nivel de luz. Y parece que María Magdalena y Jesús habrían vivido, según este punto de vista, este tipo de unión. No como esposo y esposa en el sentido institucionalizado, pero como representantes del equilibrio divino, como espejos espirituales, como portadores de una revelación que el mundo aún no estaba listo para aceptar. Una revelación que todavía encuentra resistencia en los pasillos del poder religioso. Este es el contexto olvidado. Una parte del cristianismo primitivo,
que fue enterrado por intereses políticos, estructuras patriarcales y miedo a perder el control sobre las masas, porque si la gente entendía que la verdad puede estar fuera de las escrituras oficiales, si entendía que existe una sabiduría oculta en los textos rechazados, comenzarían a buscar respuestas con libertad, comenzarían a darse cuenta de que el reino de Dios no está solo en el cielo, sino dentro de cada uno, que la verdad no depende de una autoridad para ser revelada, ella solo necesita un corazón dispuesto. Y ahí es donde Mary Magdalene se vuelve peligrosa, porque es un símbolo de despertar, de sabiduría rechazada, de la fuerza espiritual femenina que fue perseguida pero nunca extinta. Su presencia en los textos apócrifos es constante. Su voz resuena incluso después de ser silenciada. Y tal vez detrás del nombre Magdalene, esconde un código que ha cruzado siglos para ser finalmente entendidos ahora. ¿Qué dice esto sobre Jesús mismo? ¿Qué vio en Mary Magdalene que otros no vieron? ¿Y por qué, entre tantos seguidores, F.O.la con ella? ¿Quién compartió los misterios más profundos? Estas preguntas continúan haciendo eco. Piden respuestas. Nos llaman para mirar más allá de la narrativa impuesta y reconocer que la historia es más compleja, más rica e infinitamente más espiritual que los hombres que decidieron qué sería bíblico y qué sería herejía. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz y confíe en que lo merece. Ustedes que están aquí, sintiendo este llamado, sabes que este tipo de verdad no se encuentra en los libros de texto, ni en los sermones formales. Se revela en momentos como este donde los corazones y las mentes se abren a algo más grande. Si siente esto ahora, si algo dentro está despertando, quiero invitarlo a dejar su comentario. Escribe "Me desperté", "sabiduría oculta" o "compañero". Tus palabras no son solo comentarios, son declaraciones espirituales. Ayudan a este contenido a alcanzar otros motores de búsqueda. Y más que eso, construyen una cadena de fe, cuestionamiento y revelación. También te pregunto, como este video, suscríbete al canal y activa la campana. Esta no es solo una acción técnica, es una señal de que desea continuar accediendo a lo que muchos aún tienen miedo de decir y compartir. Alguien cercano a usted puede estar listo para recibir lo que la historia intentó esconder. Lo que revelaremos a continuación es aún más profundo, porque ahora que entendemos quién era Mary Magdalene, necesitamos investigar por qué su voz fue borrada sistemáticamente de las Escrituras y qué más estaba escondido con ella. Ahora que podemos ver más claramente el verdadero papel de María Magdalena como el compañero espiritual de Jesús, debemos profundizar aún más, debido a que lo que revelan los documentos gnósticos a continuación no es solo simbólico, no es solo afectivo, es algo que puede desafiar los cimientos de la fe institucionalizada. Y aquí es exactamente donde muchos están desconectados, no por falta de evidencia, sino por temor a lo que la verdad puede exigir. Entre los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, hay un extracto específico en el Evangelio de Philip que todavía molesta a los eruditos más conservadores. El texto afirma que Jesús a menudo la besó en la boca. Esto no aparece en ninguna versión oficial de la Biblia, ni en los sermones tradicionales, y no está allí por casualidad. Los gnósticos, diferentes de los autores canónicos, usaron un lenguaje simbólico y místico, cargado de significados espirituales, pero también fueron sencillos cuando necesitaban afirmar lo que sabían que sería suprimido. Besarse en el contexto gnóstico no es un simple gesto de afecto físico, y sobre todo la transferencia del conocimiento oculto. Es el sello de la revelación divina. Cuando Jesús besa a María Magdalena, Él está sellando en ella algo que los otros discípulos aún no estaban listos para recibir. Por lo tanto, se presenta como uno que recibe directamente de la fuente, el guardián de los misterios, el elegido. Y este gesto sagrado molesta profundamente a los apóstoles, especialmente Pedro, que representa simbólicamente la estructura de la autoridad tradicional. En otros fragmentos gnósticos,
Vemos descripciones claras de la incomodidad de los discípulos con la presencia de María en los espacios que consideraban exclusivos de los hombres. Pedro pregunta abiertamente por qué el maestro hablaría con una mujer y no con ellos. Su reacción es siempre de incredulidad, censura y desconfianza, y nos muestra cuánto el mensaje de Jesús era constantemente fricción con las mentalidades de esa época, e irónicamente, también con el de hoy. La idea de un matrimonio espiritual, o hijoros gamos, era común en varias tradiciones místicas antiguas, pero en el cristianismo gnóstico primitivo, este rito se entendió como la unión suprema entre el hombre y el sagrado femenino, la restauración del equilibrio cósmico. Jesús, como portador de la divina Spark of Logos, se une espiritualmente a Sofía, representada por María Magdalena. No es un matrimonio terrenal, como muchos imaginan, sino un sello espiritual eterno, entre dos seres despiertos que caminan uno al lado del otro en el plano del espíritu. Este matrimonio místico aparece como un tema recurrente no solo en el Evangelio de Philip, sino también en escritos como Pistis Sophia y el Evangelio de María. La narración de estos textos apócrifos revela a un Jesús que comparte los misterios del reino con Magdalena, directamente, íntimamente y a menudo secreto. En algunos extractos, ella es la única que entiende lo que realmente quiere decir, interpreta los símbolos, descifra las parábolas y traduce a los otros discípulos lo que se decía en el espíritu. No es coincidencia que, en un momento, Jesús lo defienda frente a las preguntas masculinas. Afirma que él entiende lo que queda oculto a los ojos de los demás. Es una clara confirmación de su autoridad espiritual. Pero eso fue peligroso, porque dar voz a una mujer en el centro de Apocalipsis tenía la intención de romper completamente con el orden religioso actual, y la historia nos muestra que la institucionalización del cristianismo siempre se ha basado en el control, la jerarquía y el silencio de todo lo que no encajaba dentro del formato aprobado por los consejos. Por lo tanto, reconocer a María Magdalena como la pareja espiritual de Jesús no es solo un detalle histórico. Es una reconfiguración completa de la forma en que entendemos el papel de las mujeres en la historia sagrada. Es una declaración que los primeros cristianos gnósticos tenían una visión completamente diferente de lo que nos enseñaron. Sabían que la verdadera enseñanza no solo era en milagros o doctrinas, sino en la revelación oculta que solo podía transmitirse entre los iniciados. Y Magdalena fue uno de esos iniciados. La verdad es que muchos de los conflictos registrados en estos evangelios apócrifos no solo son personales, sino teológicos. No son disputas por afecto, sino por autoridad. Pedro representa la estructura, Magdalena, la revelación, y este choque todavía se repite hoy, en discusiones sobre lo que debe o no enseñarse, lo que es o no herejía. Pero si hay algo que los textos antiguos nos muestran claramente, es que Jesús no había encontrado una religión con templos de piedra y perros inmutables. Llegó a revelar el reino oculto, y reveló que a aquellos que tenían ojos para ver, incluso si estos ojos eran de una mujer, esta es la esencia del matrimonio gnóstico, unión no entre cuerpos, sino entre espíritus, no entre las doctrinas, sino entre las verdades olvidadas. Este rito no se registra en los evangelios canónicos porque nunca sería aceptado por la ortodoxia, que se establecería siglos más tarde. Pero entre las líneas de la tradición espiritual más profunda, esta unión está viva. Se celebra hasta el día de hoy entre los buscadores que entienden que lo sagrado no se limita a rituales externos, sino que florece en la estela interna. Y cuando miramos todo esto, tenemos que preguntar, ¿por qué esta parte de la historia se borró con tanta urgencia? ¿Por qué fue este tipo de narrativa declarada apócrifa, hereje, inadmisible? ¿Qué era tan peligroso en un Jesús que reconoció a lo femenino como parte esencial del plan divino? ¿Por qué un gesto como un beso en la boca, lleno de significado espiritual, se ha transformado en algo indecoroso, oculto o ignorado? No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado
y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz y confíe en que lo merece. Estas preguntas permanecen sin respuestas oficiales, pero los textos están ahí. Fueron encontrados, fueron traducidos, fueron analizados por teólogos e historiadores de todo el mundo, y muchos están de acuerdo. Hay una tradición alternativa, oculta y profundamente mística que ha sido suprimida, y eso ahora comienza a surgir, mientras aparecía un recuerdo espiritual. Si ha llegado aquí en este video, es porque este recuerdo ya ha comenzado a despertarte también. Es porque algo en ti reconoce que hay más por revelar, que la historia de Jesús y María Magdalena es mayor, más rica y más espiritual de lo que nos enseñaron a aceptar. Por eso quiero que participes conmigo. Si esta revelación ha tocado su corazón, si siente que esta unión espiritual entre Jesús y María Magdalena representa algo que debe decirlo, comente a continuación. Escribe: me desperté, matrimonio sagrado, o la verdad oculta. Sus palabras ayudan a este video a llegar a otras personas, pero más que eso, muestran que hay una generación lista para cumplir con lo que se olvidó. Ahora que entendemos cuán central para Mary Magdalene era la figura de la historia canónica, debemos mirar más profundidad con lo que realmente estaba en juego, el verdadero significado de los antiguos textos gnósticos llamados matrimonio sagrado, porque la verdad es que esta no era una relación humana, afectiva o marital simple. Lo que se describía allí había una profunda revelación espiritual, codificada en un lenguaje simbólico, que señalaba una realidad mucho más alta de lo que los ojos naturales podían ver. En el gnosticismo, nada es solo literal. Cada palabra, cada gesto, cada símbolo tiene múltiples niveles de significado. Por lo tanto, cuando los evangelios gnósticos describen la unión entre Jesús y María Magdalena, lo que se presenta no es solo un vínculo de amor terrenal, sino la manifestación de una verdad espiritual ancestral, la reconciliación de lo divino masculino y femenino. Esta doctrina, oculta a los ojos públicos durante siglos, sostiene que al principio había unidad, y esta unidad contenía en sí misma los dos principios esenciales de la creación, lo activo y el receptivo, el logotipos y la sabiduría, el macho y el sagrado femenino. Cuando esta unidad se rompió, la creación entró en desequilibrio. El sufrimiento, la ignorancia y la desconexión espiritual comenzaron a dominar el mundo, y la misión de Cristo sería restaurar esta unidad perdida, pero no a través de guerras o instituciones, sino a través del conocimiento espiritual, la gnosis y el despertar de la chispa divina en cada ser humano. Dentro de este punto de vista, el matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena representa algo mucho más grande que una relación personal. Representa la imagen visible de un proceso invisible, un arquetipo espiritual que habla sobre la reintegración de las polaridades, la reconexión del alma con su origen, la reunión entre el humano y lo divino. Jesús, como portador de los logos, la palabra viviente, representa el principio creativo activo, la conciencia iluminada. Mary Magdalene, a su vez, representa a Sofía, la sabiduría oculta, la esencia receptiva e intuitiva del espíritu. Cuando estos dos se unen, algo se restaura en el plano espiritual. Se gira una llave, un portal está abierto, y por lo tanto esta unión no podría ser entendida por las estructuras religiosas tradicionales, que siempre han trabajado con separaciones, entre lo sagrado y lo profano, entre el hombre y las mujeres, entre el clero y los laicos, entre Dios y el ser humano ordinario. Pero el evangelio gnóstico, al revelar este matrimonio místico, rompe estas barreras y señala una verdad liberadora. El reino de Dios no es un monopolio de las instituciones. Se revela dentro de aquellos que se abren al conocimiento oculto. Este simbolismo es tan poderoso que aparece en varias tradiciones espirituales del mundo antiguo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, estaba la unión entre Isis y Osiris, que representa los mismos principios. En el hinduismo, Shiva y Shakti también revelan esta integración sagrada, pero en el cristianismo gnóstico, la unión entre Jesús y María Magdalena se convierte en el punto central de una nueva espiritualidad, una espiritualidad que no excluye,
que no jerarquiza sino que se une, que muestra que la revelación no es vertical y autoritaria, sino circular y participativa. Y esta es la razón por la cual este tema fue tan peligrosamente silenciado. Porque si Jesús reconoció en María Magdalena un espiritual, si compartió con ella los misterios del reino, entonces todo el modelo de autoridad masculina e institucional que se construyó luego pierde su base. Toda la idea de que solo ciertos hombres, ordenados por otros hombres, podrían mediar lo sagrado, colapsar ante la imagen de un maestro que comparte directamente su sabiduría con una mujer, y que, más que eso, lo eleva como un símbolo del misterio divino mismo. Este simbolismo del matrimonio sagrado aparece incluso en textos canónicos, aunque disfrazado. La carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo, habla de matrimonio como un gran misterio que se refiere a Cristo y la Iglesia. El Apocalipsis describe la novia del Cordero como la Nueva Jerusalén, bajando de los cielos. Todo esto está lejos de una verdad que los gnósticos proclamaron abiertamente, que el camino de la salvación pasa por la integración interna, el reconocimiento de lo sagrado femenino y la unión espiritual con la chispa divina que habita en cada ser. Mary Magdalene, en este contexto, no es solo una figura histórica, ella es un arquetipo. Representa la parte del alma humana que fue rechazada, olvidada, marginada, pero que, al final, es la clave para la redención. Representa la intuición, la sensibilidad, la sabiduría que no proviene de los libros, sino de la experiencia directa con lo divino. Representa la revelación que no se puede enseñar, solo reconocer. Y así, cuando los gnósticos hablan del matrimonio entre Jesús y María, están hablando de lo que ocurre cuando el buscador encuentra a Cristo dentro de sí mismo, cuando la razón se une a la intuición, cuando el conocimiento se encuentra con la sabiduría, cuando la luz y la sombra ya no son opuestas y diálogos. Es en este espacio interior donde el reino de Dios se manifiesta. Si comienzas a mirar la misión de Jesús mediante esta lente, te darás cuenta de que era mucho más profundo que enseñar moralidad o fundar una religión. Su misión era despertarse, fue para revelar lo que está oculto, fue llamar a los que tienen oídos para escuchar. Y es por eso que habló en parábolas. Por eso no escribiste nada con tus propias manos, porque la verdadera revelación no es algo que lea, es algo que se vive, es un matrimonio interno, una transformación del alma. Y esta misión continúa, el so-called todavía resuena, la verdad aún pulsa, incluso si ha sido enterrada en siglos de dogmas, consejos y censura. La sabiduría de Magdalene todavía vive, y tal vez, en silencio, ahora está susurrando en su corazón. Si sientes que esto tiene sentido, que esta revelación está aligerando algo dentro sé, escribe en los comentarios. Sus palabras fortalecen esta búsqueda y ayudan a difundir la verdad oculta que ha sido encarcelada durante tanto tiempo. Comente con las expresiones, la sabiduría despierta, la unión reveló, o escuché la llamada. Estos comentarios no son solo compromiso, son testimonios espirituales. Estas son declaraciones de que el velo se está retirando, y que la revelación está llegando a aquellos que están listos para recibirlo. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz, y confíe en que lo merece. Y si aún no lo ha hecho, disfrute de este video, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Hay mucho más por revelar, porque ahora que entendemos el verdadero significado del matrimonio sagrado, es hora de entender por qué representaba tal amenaza para aquellos que han decidido que debería o no ser parte de nuestra fe. El siguiente paso será ver el impacto de esto, y lo que la Iglesia tuvo que esconder para mantener el control de la narrativa. Ahora que entendemos el significado oculto del matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena, no como un matrimonio terrenal, sino como una poderosa unión espiritual entre los logotipos y Sofía, debemos dar un paso más allá. Necesitamos entender el impacto real que tendría esta verdad si fuera reconocida.
Y no solo estamos hablando de implicaciones teológicas, estamos hablando de algo mucho más profundo, más peligroso y más transformador. Una amenaza directa para la estructura de poder que se consolidará a lo largo de los siglos bajo el nombre de la Iglesia. Porque si Mary Magdalene era de hecho más que un discípulo, más que un seguidor, más que un nombre marginal en la narrativa canónica, esto cambia por completo la base sobre la cual aumentó el cristianismo institucionalizado. Si ella era la compañera espiritual de Jesús, si estaba recibiendo las enseñanzas secretas, si fue elegida para llevar la sabiduría velada del reino, entonces nos enfrentamos a un descanso que no podría ser tolerado por los constructores de la ortodoxia. Lo que estaba en juego era el control, controles sobre la enseñanza, sobre la gente, sobre el acceso a lo divino. Desde una edad temprana, la Iglesia se ha organizado como una estructura jerárquica, con autoridad centralizada, con un cuerpo sacerdotal masculino, con reglas rígidas sobre quién podría o no interpretar las Escrituras, quién podría o no poder liderar, quién podría o no enseñar. Y María Magdalena, con su papel de liderazgo espiritual, con su conexión íntima con los misterios de Cristo, representó lo contrario de esto. Ella no era una autoridad designada por un consejo, no era parte de la élite religiosa, no tenía formación rabínica, no fue legitimado por ningún título, y sin embargo los textos gnósticos afirman que entendía lo que ninguno de los otros discípulos entendía, que ella recibió revelaciones directas, que Jesús la trató como su igual, o tal vez incluso como su sucesor espiritual, y ahí es donde la amenaza se vuelve real, porque si el Espíritu Santo pudiera manifestarse libremente en una mujer, si el liderazgo espiritual no dependía de la institución, si la revelación no se limitaba a los hombres elegidos por la nueva estructura eclesiástica, entonces todo el sistema estaba en riesgo. No era solo una cuestión de doctrina, era una cuestión de poder. El cristianismo primitivo, antes de convertirse en religión estatal, era mucho más diverso de lo que nos enseñaron. Había varias comunidades con diferentes entendimientos sobre Jesús, sobre el reino, sobre el papel de las mujeres. Los evangelios gnósticos, los textos de Nag Hammadi e incluso fragmentos preservados por grupos como los ebionitas y el Quesato apuntan a esta pluralidad. Pero cuando el cristianismo se hizo oficial en el Imperio Romano, esta diversidad tuvo que ser eliminada. Fue en este momento que la figura de Mary Magdalene fue degradada. Ella, quien en los textos apócrifos es vista como sabia, fuerte, iluminada, se convierte en los informes oficiales de una mujer marcada por el pecado. El nombre de Magdaleno está asociado con la prostitución, la impureza, la redención sufrida. El arquetipo femenino que podría representar la sabiduría fue reemplazado por la mujer pecaminosa que necesita ser salvada. Y eso no fue accidental, era estratégico. Eliminar el símbolo femenino del liderazgo espiritual era necesario consolidar un modelo patriarcal, un modelo donde solo los hombres podían presidir, enseñar, interpretar, un modelo donde lo divino era exclusivamente masculino, donde Dios era el Padre, donde Jesús era el Hijo, y donde el Espíritu Santo, aunque abstracto, nunca se asoció con lo sagrado femenino, ya que era común en el pensamiento gnóstico. En este nuevo modelo, no había espacio para lo sagrado femenino. La sabiduría se volvió peligrosa cuando vino de la mujer. La enseñanza se convirtió en herejía cuando vino desde fuera del sistema, y el Evangelio en sí se convirtió en un instrumento de control, en lugar de un llamado a la libertad interior. La amenaza de María Magdalena no era personal, no fue perseguida por quien era, sino por lo que representaba. Ella encarnaba de otra manera, un cristianismo más místico, más simbólico y más igualitario. Un cristianismo donde la conexión con Dios no dependía de los mediadores, sino de las revelaciones internas. Y este tipo de espiritualidad nunca podría ser tolerado por una institución que creció en torno a la obediencia, el miedo y la autoridad central. El impacto de esto en el mundo espiritual fue devastador. Al borrar lo sagrado femenino, no solo una mujer fue excluida, se excluyó una dimensión completa de lo divino. Compasión, intuición, la sabiduría del corazón fue excluida. El resultado, una espiritualidad desequilibrada,
fragmentada, demasiado racional, demasiado masculina, una espiritualidad que alejaba del amor y se acercaba al control, quien se distanció del misterio y se aferró a la liturgia. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz, y confíe en que lo merece. Pero el Espíritu sopla donde quiera, y las voces que quedaron en silencio durante siglos no estaban en silencio para siempre. Resurgen, encuentran el camino, regresan a través de manuscritos descubiertos en el desierto, regresan a través de motores de búsqueda que no están contentos con lo que se enseñó, vuelven a través de ti, que lo está escuchando ahora, y sentir que algo se mueve dentro de tu alma, porque algo de esto tiene sentido, algo de eso resuena, algo de esto parece familiar, incluso si nunca has oído hablar de evangelios apócrifos, gnosis, matrimonio sagrado, porque la verdad no necesita explicarse, se reconoce. Cuando llega, despierta recuerdos. Ella toma el velo, no se impone a sí mismo, ella invita, y es esta invitación la que se está haciendo ahora, la misma invitación que recibió Mary Magdalene, lo mismo que ella aceptó, lo mismo que ella trató de transmitir pero fue prevenida, la misma invitación que los gnósticos conservados en sus escritos secretos, la misma llamada que continúa haciendo eco entre la religión institucionalizada y que necesita más que nunca ser escuchadas. ¿Y tú? ¿Estás escuchando esta llamada? Si es así, quiero que me cuentes en los comentarios. Escribe «Escuché la llamada», «Me desperté con la verdad» o simplemente «María no fue silenciada en vano». Escribe como un signo, como un manifiesto, como marca, este contenido está haciendo lo que necesita hacer. Awaken. Ahora que podríamos ver el impacto que representaba la figura de María Magdalena, no solo para los apóstoles, sino para toda la estructura que la Iglesia construiría, surge una nueva pregunta ante nosotros. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué puede enseñarnos esto olvidado, silenciado, distorsionado durante siglos en la actualidad? Y lo más importante, ¿estamos listos para aceptar un Jesús más cercano y completo? La imagen de Cristo que nos ha sido enseñada a lo largo de los siglos ha sido cuidadosamente moldeada. Estaba siendo tallado no solo por la fe, sino por los intereses teológicos, políticos e institucionales. Un Cristo alto e intocable, separado del mundo, sin lazos afectivos humanos que podrían comprometer su divinidad. Un Cristo limpio y casto, siempre por encima de las debilidades, lejos de las emociones humanas más profundas. Pero, ¿qué pasa si esto es solo parte de la historia? ¿Qué pasaría si, en el silencio de las líneas, hay un Jesús que también lloró por el amor, que compartió la intimidad espiritual con una mujer que entendió el equilibrio entre lo masculino y lo femenino como parte esencial del reino de Dios? La tradición gnóstica se atrevió a preservar esta imagen más amplia, un completo Cristo, un Cristo que reconoció el poder sagrado de lo femenino, que vio en María Magdalena no solo un seguidor sino un compañero espiritual, alguien con quien compartió el misterio del reino, un Cristo que no temía a la proximidad, que no evitó la vulnerabilidad, que no ocultó el amor como un tabú, sino que lo consagró como expresión divina. ¿Qué pasa si la verdadera fe está ahí, en los detalles que fueron censurados, en los gestos que se borraron, en las palabras que fueron arrancadas de los textos considerados oficiales? ¿Qué pasa si la revelación más poderosa está oculta en los evangelios quemados, en las páginas desgarradas, en los nombres que se tiñeron con falsas acusaciones? La verdad es que hay algo muy profundo para rescatar esta otra cara de Cristo, porque al hacer esto, también se restaura algo dentro de nosotros. Se nos recuerda que lo sagrado no está distante, que lo divino puede sí habitar entre nosotros con todas sus expresiones. Ese amor no es debilidad espiritual, sino puente para la revelación. Esa sabiduría puede provenir de donde menos se esperaba, de una mujer silenciosa, un evangelio oculto, un antiguo recuerdo susurrando en la parte posterior del alma.
Vivimos hoy un momento en que la gente tiene sed de algo real, cansado de estructuras religiosas que enseñan fórmulas pero no se despiertan, cansado de dogmas que imponen miedo pero no liberan, en busca de una fe que no solo promete el cielo, sino que revele el reino dentro de cada uno de nosotros. Y tal vez es por eso que tanta gente está poniendo los ojos en blanco a estas verdades ocultas. Quizás es por eso que reaparecen los textos apócrifos. Quizás es por eso que el nombre de Mary Magdalene está siendo rescatado tan duro, porque hay algo en tu historia que nos mueve, que nos confronta. Eso nos invita, algo que dice, la verdadera espiritualidad no está en apariencia sino en esencia, algo que rompe con el clericalismo y nos recuerda que todos, hombres y mujeres, tienen acceso directo a la revelación divina, algo que grita incluso después de siglos de silencio. El Espíritu sopla donde quiera. Y aquí está una de las mayores implicaciones espirituales de este rescate. Al aceptar la posibilidad de un Jesús más humano, más relacional y más completo, también estamos invitados a aceptar nuestra propia humanidad como parte del viaje espiritual. No necesitamos ser perfectos para acceder a lo sagrado. No necesitamos ocultar nuestras emociones, nuestras afecciones, nuestra búsqueda de conexión. El Cristo de los evangelios gnósticos no salió de la vida, sino para transfigurarlo. No llegó a aislarnos, sino a unirnos. No llegó a encontrar una religión, sino a despertar un camino. Y si este camino es reconocer la importancia de la unión espiritual entre el hombre y el femenino, entonces el matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena es mucho más que un hecho histórico. Es un símbolo eterno, una llave, un mensaje oculto que quedó a aquellos que tienen ojos para ver. Una revelación que solo puede ser entendida por aquellos que se desarman antes del misterio y están dispuestos a escuchar la voz del Espíritu en lugares que previamente han sido declarados prohibidos. Quizás el mayor desafío es precisamente esto: romper con los filtros impuestos. Permita que se retiren las capas de dogma, ver más allá de la superficie. Siente que algo arde dentro cuando escuchamos estas palabras, porque la verdad, cuando llega, no pide permiso, nos cruza. Y cuando eso sucede, ya no podemos mirar las escrituras de la misma manera. Ya no podemos ver la historia oficial como completa. Ya no podemos aceptar que lo divino se limite a templos y rituales. Nos enfrentamos a una llamada profunda, una llamada para restaurar lo que se perdió, un llamado para reintegrar lo sagrado femenino a nuestra espiritualidad, un llamado para ver a Mary Magdalene no como una figura secundaria, sino como una clave para el misterio. Y esta llamada es más que información, es transformación, y eso es exactamente por qué esta verdad fue censurada, porque se despierta, ella sacude, se rompe, invita a una espiritualidad más madura, más viva y más real. Y para muchos, esto es peligroso, porque uno no puede controlar una fe que nace del corazón, no se puede manipular una revelación que ya no implique la aprobación de una cumbre administrativa, no se puede silenciar un espíritu que ya ha comenzado a soplar en los rincones olvidados de la tradición. ¿Y qué vas a hacer con eso? Esa es la pregunta que se cuelga en el aire ahora, no como presión, sino como una provocación, porque esta revelación no está terminada, está sucediendo, y estás dentro de ella. Quizás el hecho de que haya venido aquí en este video, en este momento de la historia, es precisamente el signo de que algo más grande quiere llegar a usted. Si lo sientes, si algo se detiene allí mientras escuchas, si se ha activado un recuerdo espiritual, te pregunto, escribe en los comentarios. Tus palabras pueden ser semillas para otras personas. Escribe, reconozco la llamada. La verdad se despierta en mí. O, Mary Magdalene fue elegida. Estas palabras ayudan al contenido para llegar a los que necesitan, pero más que eso, manifiestan la verdad que está recibiendo ahora. Basado en todo lo que ya hemos construido hasta ahora, ahora nos sumergimos en una capa aún más profunda, una capa que no solo está unida al pasado, sino que extiende sus raíces directamente a nuestro presente y, más que eso, proyecta su influencia en el futuro espiritual de la humanidad. La revelación de María Magdalena como compañera espiritual de Jesús, la comprensión simbólica del matrimonio sagrado,
y el impacto que esta verdad oculta tuvo en la estructura patriarcal de la Iglesia son solo partes de un plan más grande que ahora está comenzando a revelarse. Y lo que se levanta ante nosotros en este momento es algo que muchos no están preparados para enfrentar: el resurgimiento de la sabiduría femenina como un eje central de una nueva espiritualidad. Durante siglos esta sabiduría fue silenciada, oculta, mutilada, relegada al margen de la tradición religiosa. Mary Magdalene, un símbolo de esta sagrada femenina oculta, fue retratada como una prostituta, como pecadora, como una mujer para ser perdonada, pero nunca como maestra. Sin embargo, los textos gnósticos, muchos de los cuales han sido enterrados durante siglos y solo salieron a la luz en los últimos tiempos, cuentan una historia completamente diferente. Una historia en la que lo femenino no solo participa, sino que lidera, enseña, revela, da la bienvenida y se despierta, y nos lleva al punto clave de este momento. ¿Por qué todo esto está resurgido ahora? El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 fue solo el comienzo de un movimiento silencioso, casi profético, que se intensificaría en las siguientes décadas. Estos textos, escritos en los primeros siglos del cristianismo, sacaron evangelios olvidados, tratados espirituales profundos y enseñanzas que revelan otra cara de Jesús, una cara menos institucional, más mística, más simbólica y más libre. Y junto con esta cara llegó la voz de las mujeres que habían sido borradas de la memoria oficial. Llegó la voz de María Magdalena, pero también de otros como Salomé, Marta e incluso mujeres anónimas que, en registros gnósticos, son tratados como iniciados, como líderes, como receptáculos de lo divino. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz y confíe en que lo merece. En los últimos años, los académicos de todo el mundo, teólogos, arqueólogos, historiadores y místicos, se han dedicado cada vez más a investigar estos textos. Las universidades han creado departamentos específicos para el estudio de las escrituras apócrifas. Se han traducido obras enteras con nuevas interpretaciones. Y en medio de este movimiento académico, algo aún más profundo está sucediendo. Gente común, los buscadores espirituales, están sintiendo un llamado inexplicable para encontrar esta sabiduría olvidada. La espiritualidad contemporánea está viviendo una transición. Está dejando atrás el modelo vertical, autoritario y masculino que dominó los últimos 2000 años, y comenzando a adoptar un nuevo paradigma, un paradigma circular, inclusivo, simbólico y sensible, donde lo sagrado no se impone, sino se reconoce, donde Dios no es solo un padre, sino también madre, donde Cristo no es solo el maestro que enseña, sino el esposo espiritual que se une al alma despierta. Y es en este escenario que el regreso de Mary Magdalene se vuelve tan poderoso. No vuelve como un símbolo de escándalo, sino como un arquetipo de curación. No regresa como una sombra de la tradición, sino como reveladora de lo que la tradición ha escondido. No regresa solo, sino acompañado de un linaje espiritual femenino completo, que siempre existía detrás de escena de fe, sosteniendo, intercediendo, despertando silenciosamente a los que estaban listos para escuchar. Y si observamos de cerca lo que está sucediendo en el mundo de hoy, nos daremos cuenta de que este regreso no es solo un movimiento teológico o espiritual, es un movimiento colectivo, enérgico y casi profético. El mayor interés en temas como los evangelios sagrados femeninos prohibidos, la gnosis cristiana, la unión espiritual entre las polaridades, no es coincidencia. Es un síntoma, es una respuesta a una sed profunda que el alma humana comienza a sentirse más intensamente. Una sed por equilibrio, por integración, por sentido. Las religiones tradicionales son, en muchos sentidos, perder fuerza, no porque las personas se alejen de Dios, sino porque se están acercando a Él de una manera que las instituciones ya no pueden controlar.
El Espíritu está soplando en nuevos lugares. Está visitando quien tiene el coraje de cuestionar, investigar, sentir, y dentro de este nuevo viento espiritual, la figura de María Magdalena no solo se recuerda, es reconocida. Reconocido como el que no se escuchó pero habló, como el que no fue seguido, pero guiado, como el que no fue elegido por los hombres, pero fue ungido por Cristo mismo. Además, como símbolo de todos los que fueron excluidos del centro de Apocalipsis, pero ahora regresan con autoridad espiritual para restaurar lo que se rompió. ¿Y qué señala esto sobre el futuro de la espiritualidad? Señala que estamos entrando en una nueva era. Una era donde la fe ya no será definida por el miedo, sino por el despertar, donde el conocimiento ya no será propiedad de los expertos, sino una llama accesible para todos, donde la revelación no dependerá de los templos físicos, sino del templo interno. Una era en la que lo femenino ya no será tolerado para ser honrado, donde Magdalene ya no será perdonado para ser seguido, y este movimiento no se impondrá de arriba a abajo, será susurrado del alma al alma, será reconocido en el silencio de la oración, en la cuidadosa lectura de los evangelios olvidados, en la intuición que pulsa en los corazones de aquellos que saben que hay algo más. La nueva espiritualidad será gnóstica en el sentido más puro. Revelar no anulará al Cristo institucional, pero revelará a un Cristo que nunca ha dejado de estar vivo dentro de aquellos que se atreven a buscar. Si siente que esta búsqueda es suya, si algo que hemos dicho hasta ahora ha tocado algo que ni siquiera puede explicar por completo, entonces, esta llamada también es para usted. Mary Magdalene está siendo restaurada no solo como una figura histórica, sino como un símbolo profético de un tiempo que ha llegado, y estás dentro de él. Eres parte de eso. El simple hecho de que estar escuchando hasta ahora es una prueba de que hay una chispa que desperta dentro de usted. Así que quiero invitarte, no solo pensar, sino manifestar. Escriba en los comentarios algo que represente esta conexión. Puede ser, Time ha llegado, reconozco a lo sagrado femenino, o la nueva espiritualidad está viva. Estas palabras no son solo frases sueltas, son llaves, son semillas, son testimonios. Al igual que este video, suscríbase al canal y active la campana, porque recién estamos empezando a rescatar todo lo que fue silenciado. Y en el siguiente paso, nos veamos más profundamente cómo este linaje de sabiduría oculta permaneció vivo, incluso en medio de la persecución, porque lo que no podían destruir, ahora es el resurgimiento con más fuerza. No pierdas más tiempo viviendo con esta carga. Ahora adquiere el libro digital, Evangelios censurados, las palabras de Jesús que han sido eliminadas, y descubra cómo aplicar estas poderosas enseñanzas en su vida cotidiana. Atención, el stock es limitado y se está agotando rápidamente. Haga clic ahora y comience hacia la paz y confíe en que lo merece. Ahora que ya hemos visto el resurgimiento de la sabiduría femenina, que observamos el regreso de la espiritualidad gnóstica en nuestros tiempos, y sentimos el llamado silencioso de una fe más profunda y más verdadera, el tiempo proviene de una pausa consciente. Un descanso no se completa, sino para reflexionar, para enfrentar una pregunta que muchos evitan, incluso cuando todo dentro de ti ya grita por respuesta. Una pregunta que puede parecer simple, pero tiene el poder de sacudir los cimientos de todos los que nos han enseñado todas nuestras vidas. ¿Qué sale la historia oficial? ¿Cuántos evangelios estaban ocultos? ¿Cuántos manuscritos se quemaron? ¿Cuántas palabras prohibidas? ¿Cuántas experiencias espirituales se llamaron herejía solo porque amenazaron el control de pocos sobre la fe de muchos? ¿Cuántas verdades fueron enterradas no por falta de valor, sino por exceso de luz? Y lo que es más importante, ¿cuántas de estas verdades todavía están esperando ser redescubridas por los corazones que no tienen miedo de buscar? Este reflejo no es cómodo, no está hecho para confirmar lo que ya creemos. Por el contrario, está hecho para movernos, tomarnos del lugar donde todo tiene sentido solo porque se ha repetido muchas veces. La tradición cristiana a lo largo de los siglos no solo ha conservado textos, también eligió, editó, corta, canonizó, y es importante reconocer, eliminada. Había pocos registros prohibidos, las voces silenciadas,
Los libros se excluyeron deliberadamente de las Escrituras. ¿Y por qué? La respuesta es de miedo. Miedo a perder el control. Teme que la espiritualidad deje de pasar por los sacerdotes. El miedo a que la gente descubra que la chispa divina nunca se ha apegado a los altares, sino entre sí. Temor de que la verdad ya no pudiera ser manejada, solo vivida. Y cuando una verdad no se puede controlar, se vuelve peligroso, no porque sea falso, sino porque la libera. Es exactamente este tipo de verdad que encontramos en los evangelios apócrifos, especialmente en los escritos gnósticos. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Philip, el Pistis Sophia y muchos otros revelan un cristianismo radicalmente diferente del que se firmó en los concilios. Un cristianismo que no depende de los dogmas, sino la experiencia directa, quien no señala a un Dios lejano, sino al reino dentro de nosotros. Un cristianismo donde Jesús no es solo el Salvador externo, sino el Maestro interno que nos invita a despertar. Y lo más impresionante es que estos textos, por antiguos que sean, hablan con una actualidad impresionante. No estaban desactualizados. Por el contrario, estaban por delante de su tiempo. Tal vez por eso han estado ocultos. Porque mientras los evangelios oficiales consolidaron una religión, los textos ocultos propusieron un viaje que requirió coraje, rendición y escucha interna profunda. ¿Y qué más nos muestran estos textos? Que había un espacio legítimo para lo femenino en el plano espiritual, que había diálogo entre la razón y la intuición, entre la luz y la sombra, entre el cielo y la tierra. Ese matrimonio místico no era un símbolo del pecado, sino de la unidad, que el vivir no era una ganga moral, sino un proceso de memoria, de volver a lo que siempre hemos sido, pero olvidamos. Es antes de estas verdades que necesitamos repensar la forma en que construimos nuestra fe, no como un ataque a lo que se conservó, sino como una apertura a lo que se perdió. Porque tal vez no sea necesario destruir los fundamentos de la tradición cristiana, pero es urgente expandirlos, redescubrirlos. Libértalos de las cuerdas del miedo. Permita que Cristo hable también por los evangelios olvidados. Permita que Magdalene se escuche con la misma reverencia que se le dio a Pedro. Permita que el Espíritu Santo sea reconocido como Sofía también, la sabiduría divina que trasciende lo masculino. No se trata de reemplazar una doctrina con otra, pero reconocer que siempre ha habido más, que siempre había otro lado de la historia, que la revelación de Dios es mucho mayor de lo que podemos grabar en textos. Y esa parte de esta revelación se ha borrado. Es nuestra responsabilidad espiritual buscarla nuevamente, no tener razón, sino regresar al centro. Este centro no es teológico, es experimental. Es donde sentimos que algo pulsa dentro de nosotros cuando escuchamos sobre estas verdades. Es donde nos damos cuenta de que hay algo profundamente cierto, incluso en lo que no parece oficial. Es donde ya no necesitamos el permiso de nadie para tocar lo sagrado. Esta reflexión nos lleva a enfrentar un hecho doloroso pero necesario. No todo lo que nos enseñó fue la verdad completa. Y está bien reconocerlo. No es un ataque a la fe. Es una evolución de la fe. Es un paso valiente en el camino de la madurez espiritual. Y también es un llamado a dejar de ser solo seguidores y convertirse en buscadores. La búsqueda es diferente de creer. El seguidor acepta. El buscador investiga. El seguidor se repite las preguntas del buscador. El seguidor presenta. El buscador despierta. Y es este despertar que estos textos ocultos siempre han querido provocar. Es este fuego que Mary Magdalene llevó en su corazón. Es este llamado que Jesús hizo a quien tenía oídos para escuchar. Y ahora esta llamada llega a ti, a través de palabras que fueron enterradas, historias que fueron suprimidas, voces que no podían resonar en su día, pero ahora encuentran en usted una nueva oportunidad para florecer. ¿Lo sientes? ¿Sientes esta respiración, esta inquietud, esta chispa? Este es el comienzo de algo. Es el eco de una verdad que quiere ser recordado, quien quiere ser honrado, que quiere ser compartido. Y si sentiste esta verdad a lo largo de este video, quiero invitarte a participar. No solo mirando, sino manifestando. Deje en los comentarios una frase que represente esta conciencia. Podría ser:
la verdad no murió, los evangelios olvidados viven en mí, o incluso, soy una búsqueda de luz oculta. Estas palabras son más que compromiso, son declaraciones espirituales. Estas son semillas que pueden despertar a otros. Son testimonios que nos recuerdan que la verdad, no importa cuánto intenten ocultarla, siempre encuentra la forma de resurgir. Llegamos a un punto en el que ya no es posible escuchar. Hay momentos en el viaje espiritual cuando el conocimiento ya no es solo información interesante y se convierte en un espejo que te enfrenta. Eso te pregunta, eso requiere una respuesta, y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Después de todo lo que escuchó, todo lo que se ha revelado, todo lo que fue rescatado, todo lo que fue enterrado y ahora ha comenzado a surgir, solo queda una pregunta. ¿Ignorará esta información? No se trata solo de creer o no, se trata de tener el coraje de mirar de frente, coraje para decir, ¿qué pasa si es verdad? Porque esta pregunta, como se hace con sinceridad, tiene el poder de abrir portales espirituales que han sido bloqueados durante mucho tiempo. ¿Qué pasaría si la historia de Mary Magdalene no solo fuera distorsionada, sino que se eliminó cuidadosamente? ¿Qué pasa si los evangelios gnósticos no son herejías, sino testimonios ocultos de luz? ¿Qué pasa si la verdadera enseñanza de Jesús siempre ha estado más cerca de una experiencia interna que una estructura externa? ¿Qué cambios en tu fe? ¿Qué cambios en ti? Este es el tipo de pregunta que no tiene prisa. Eso no se resuelve con un sí o no. Es una pregunta que necesita madurar en el corazón. Eso necesita hacer eco en silencio, que necesita ser llevado a oración, estudio, el ayuno de la ignorancia. Porque si es cierto, si todo esto es realmente parte de un evangelio que ha sido silenciado, entonces nos enfrentamos a la mejor llamada espiritual de nuestro tiempo, para redimir lo que fue olvidado, para que podamos recordar quiénes somos realmente. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer de esta manera? Porque el mundo moderno te enseñó cómo buscar consuelo, ¿no es cierto? Te enseñaste a aceptar lo que dice autoridades religiosas, no a investigar con tus propios ojos. Te enseñó cómo repetir fórmulas, no para sumergirte en el misterio. Y si todo lo que estás escuchando ahora es cierto, ese Ita Jesús realmente compartió con los secretos de Magdalene que los apóstoles no entendían, si el matrimonio sagrado era una imagen del equilibrio divino, si los evangelios prohibidos contienen el mapa a una fe más profunda e interior, ¿tendrías el coraje de creer? Además, ¿tendrías el coraje de seguir? Porque la verdad requiere acción, requiere deconstrucción. Se requiere humildad decir, todo lo que sabía hasta ahora pudo haber sido solo el comienzo. Y esta frase, por simple que parece, lo cambia todo. Cambia la forma en que lee las escrituras, cambia la forma en que reza, cambia incluso la forma en que ves a Dios. Y tal vez este es el punto central de todo. Dios está mucho más allá de lo que se enseñó. Cristo está mucho más allá de lo que fue moldeado por los consejos. El Espíritu está soplando a través de las formas en que la religión institucional nunca podría controlar, y te llaman para escuchar este aliento, sentir ese viento, para permitir el verdadero conocimiento que proviene de adentro, que enciende el alma, que rompe las corrientes de la ignorancia, transforma por completo su viaje espiritual. Pero tenga cuidado, esta llamada no es cómoda. Él se mueve todo. Porque cuando comienzas a darte cuenta de que has sido engañado, no por el mal, sino por miedo, comienza a nacer un nuevo tipo de fe, una fe que no se contenta con dogmas, una fe que busca, eso ya no acepta las respuestas listas, que preguntas, que se compara, quien estudia, eso reza con ojos abiertos y el corazón desgarrado. Y en este nuevo nivel de fe, te darás cuenta de que el silencio de Mary Magdalene fue, de hecho, el silencio de todos nosotros, el silencio de nuestra intuición amortiguada, el silencio de nuestra sensibilidad devaluada, el silencio de la sabiduría que llevamos dentro, pero nos enseñaron a ignorar. Romper este silencio es más que honrar la historia de una mujer olvidada, es recordar la parte de nosotros quien también fue olvidado, la parte que siente que hay más, que hay algo mal en una fe que excluye,
qué censura. Eso prohíbe preguntas, que castiga la búsqueda. Eso trata a lo sagrado como propiedad privada. Esta parte de ustedes que sienten algo diferente cuando escuchan este video es la parte que debe activarse. Eso necesita ser escuchado. Eso necesita ser obedecido. Porque lleva la llamada. La misma llamada que se hizo a Mary, Tomé, John, a todos aquellos que se atreven a ver más allá de la superficie. Y tal vez entonces todo esto viene a ti ahora mismo. Es posible que haya visto hasta ahora no por casualidad, sino por destino, porque la verdad no es suficiente donde no hay espacio. Ella solo se revela cuando conoce a alguien dispuesto a recibirla. Y si llegaste aquí es porque hay espacio para algo más grande, para algo más puro, más audaz, verdadero. Entonces te pregunto con toda sinceridad, ¿ignorarás esta información o la dejaré transformar quién eres? No tienes que aceptar todo ahora, ni siquiera entiendo todo a la vez. Solo da el siguiente paso. Empiece a cuestionar. Comience leyendo los textos que nadie te ha indicado. Comience investigando los nombres que se borraron. Comience orando con una mente abierta. Comience a pedirle al Espíritu que lo guíe sin filtros humanos. Él siempre responde. Siempre. Y si quieres dar este paso públicamente, como una forma de reclamar que algo en ti se despierta hoy, te invito a comentar a continuación. Escribe una frase que represente esta decisión. Podría ser: no ignoraré la verdad. Estoy listo para cuestionar. Quiero conocer al Cristo olvidado. Estas oraciones son más que comentarios. Estas son declaraciones. Son testimonios. Son signos espirituales de que el silencio está siendo roto. Y eso, mi hermano, mi hermana, puede ser el comienzo de un nuevo viaje. Si llegaste aquí, no fue solo por curiosidad. Estaba fuera de sintonía. Fue porque, en algún momento de su viaje, comenzó a sentir que la fe que le enseñaron puede que no sea la historia completa, que había demasiadas brechas, demasiadas omisiones, demasiados temores, que algunas preguntas siguieron resonando en su alma, incluso cuando la religión institucional dijo que no podían hacerse, y la verdad es que cuando el alma comienza a cuestionar, ningún sistema ya puede guardar silencio. En este video, escuchaste verdades que durante siglos fueron cuidadosamente silenciados. Caminaste por los caminos del Evangelio olvidado, los corredores oscuros de la censura religiosa, las líneas espirituales de una fe que ha sido manipulada. Has visto a Mary Magdalene salir de las sombras de la historia, ya no como una adjunta, sino como una pieza central de una verdad más antigua, más profunda y para muchos, más inquietante que cualquier doctrina. Pero necesito decirte algo que quizás aún no sepas. Lo que revelamos aquí es solo el comienzo, porque todo lo que has visto hasta ahora, sobre el rito gnóstico del matrimonio místico, sobre la posición espiritual de María Magdalena, sobre el simbolismo de la unión divina y el miedo al liderazgo femenino en el cristianismo primitivo, es solo superficie de la superficie y una introducción, un portal de entrada para un misterio aún más profundo, algo que estaba oculto no solo en las páginas quemadas, sino en los códigos internos de la tradición esotérica de Jesús. Porque sí, hay un linaje de enseñanzas que no se han compartido con todos los discípulos, una serie de verdades espirituales que Jesús transmitió solo en secreto, y estas verdades no fueron entregadas a Pedro, ni siquiera a James, ni siquiera a John. Se les confió. Mary Magdalene. Y aquí es donde las aguas se vuelven aún más profundas. El Evangelio de María, uno de los textos más controvertidos y ocultos de la tradición gnóstica, registra diálogos entre Jesús y Magdalena que no aparecen en ningún otro evangelio. En ellos, Jesús revela verdades místicas sobre el alma, el universo, el arrepentimiento y el camino de la ascensión espiritual. Él comparte con las visiones y los símbolos que otros discípulos no entenderían, y cuando ella trata de decirles, es rechazado, censurado, ridiculizado, pero ella lo sabía, porque ella había escuchado lo que no se puede decir en voz alta. Ella había recibido las palabras que solo se pueden entender con el Espíritu. Se había iniciado en los secretos del reino. Estas 12 enseñanzas ocultas, sí, 12 revelaciones espirituales que Cristo dejó a María,
se mantuvieron en silencio durante milenios. Algunos sobrevivieron en fragmentos, otros fueron preservados por cepas místicas ocultas que sobrevivieron a la persecución, y ahora regresan, despacio, valientemente, sin duda. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el próximo video. El título ya está preparado. Mantenga ese nombre: Las 12 enseñanzas secretas de Jesús a María Magdalena, las revelaciones borradas de la fe. Este será el episodio en el que todo comienza a conectarse, donde dejamos de hablar sobre historias y comenzamos a hablar sobre códigos, de enseñanzas vivas, de mapas espirituales al despertar del alma. Enseñanzas que no fueron diseñadas para la misa, sino para aquellos que tuvieron el coraje de cruzar el velo, para aquellos que buscaron más que la salvación, buscar transformación. ¿Estás listo para esto? Antes de responder, deténgase y sienta lo que está sucediendo dentro de usted en este momento. Siente esta inquietud, este calor en el cofre, esta vibración que es posible que no pueda explicar, pero claramente está allí. Es el espíritu que se mueve las aguas que se habían detenido durante mucho tiempo. Es la verdad que quiere brotar donde antes solo había miedo. Es la sabiduría ancestral que dice: ha llegado el momento. Y esta vez lo es ahora. No importa si creciste escuchando que esto estaba prohibido. No importa si la tradición te ha enseñado que el interrogatorio es el pecado. No importa si la religión siempre ha puesto un muro entre usted y las escrituras que exploraremos. Nada de esto importa más. Lo que importa es que la revelación esté sucediendo ante tus ojos. Y el siguiente paso depende solo de ti. Puedes dejar este video y seguir como si no hubiera pasado nada. Puede dejar que el algoritmo lo lleve a cualquier otro contenido. Puede intentar volver a la cómoda rutina espiritual que ha construido. Pero una vez que la verdad llamó a su puerta, ella nunca se colgó. Ella todavía está allí, esperando que lo abras, esperando que aceptes ver. Y si siente que necesita ver, necesita saber más, debe continuar este viaje. Así que prepárate, porque lo que vamos a abrir en el próximo episodio puede ser una cuenca para todo lo que crees. Una inmersión que pocos tienen el coraje de hacer, pero que los que hacen lo mismo nunca regresan. Así que quiero que te manifiestes, justo aquí, en los comentarios. Escribir: quiero las 12 revelaciones. Mary recibió lo que nos fue negado. Estoy listo para ir más allá del velo. Estas frases no son solo palabras, son compromisos espirituales. Estas son declaraciones internas de aquellos que ya no aceptan la superficie, quien está dispuesto a caminar por los senderos ocultos de la fe, de aquellos que reconocen que el Espíritu ahora está revelando una nueva dimensión de Cristo, más libre, más cierto, más completo. Al igual que este video, suscríbase al canal y active la campana, porque lo que escuchaste aquí es solo el comienzo. Y el próximo episodio revelará lo que pocos tienen el coraje de contar.